Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio los doctores Pablo Borrero, quien es panelista frecuente de nuestro programa. Él es veedor ciudadano, abogado, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, quien estará acompañándonos en este rato. Igualmente está el doctor David Andrade, economista de profesión, consultor empresarial, ex asesor de fomento económico y de competitividad de la Alcaldía de Cali, y el doctor Federico Vallejo, quien se desempeña como investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Santiago de Cali. A ellos tres los saludo y les agradezco por estar en el programa. Muy buenos días a todos los panelistas, a usted, señor director, y a la amable audiencia. Muy buenos días, complacido de estar nuevamente aquí, hoy en esta fecha tan especial, después de una fiesta patria como la del 7 de agosto. Sí, buenos días a toda la teleaudiencia, a los compañeros de la mesa, un saludo para todos. Muy bien, recordemos que esta señal se puede ver por el cableoperador Global TV, frecuencia 2, por el cableoperador en Cali TV, frecuencia 116, por www.canal2.co y para la población migrante en España y en Italia a través del cable operador Eurolatin TV allí en Roma y en Madrid, quienes están montando la base de operaciones para esta nueva alternativa de televisión latina en Europa. A todos nuestros saludos, y hoy vamos a hablar del tema los 3 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ayer se cumplieron 3 años y se comenzó el 4º y último año del actual periodo presidencial. Han existido muchos comentarios, muchos análisis, muchas encuestas que valorizan o desvalorizan las ejecutorias del gobierno de Juan Manuel Santos. La última fue la gran encuesta que medios de comunicación como Semana y RCN pusieron a circular en el mercado, en la cual podríamos decir que la mitad de los colombianos encuestados aprueban las tareas de Juan Manuel Santos y la mitad desaprueban las tareas del presidente Santos. De la misma forma, la mitad de los colombianos aceptan la posibilidad de una reelección del presidente Santos y la mitad de los colombianos dicen no verla con buenos ojos. Este es el tema que vamos a abordar en este rato para conversar con ustedes sobre las perspectivas del actual gobierno. Doctor Pablo Borrero, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hace ya casi 12 años, llegó producto de un fracaso manifiesto de las negociaciones de paz de Andrés Pastrana con la guerrilla de la época, en el famoso Caguán. Y el pueblo colombiano casi que le entregó un cheque en blanco y le dijo: salve usted la patria, presidente Uribe. Fueron 8 años donde evidentemente se combatió y se diezmó la capacidad de daño de la guerrilla, de las FARC particularmente, pero de la misma forma pareciera que el gobierno de Álvaro Uribe se concentró mucho en el tema de enfrentar la guerrilla. Después, cuando se elige a Juan Manuel Santos hace 3 años, el pueblo colombiano más o menos manda otro mensaje. Señor Álvaro Uribe, usted hizo bien la tarea, pero no fue suficiente. Vamos a volver a ensayar un camino de centro, un camino alterno, a ver si logramos, ya que usted ha logrado de nuevo volver a poner al país en dinámica económica, en dinámica de confrontación, donde vuelve a tomar la iniciativa, que haya un gobierno que sea capaz de no particularizar toda su agenda en el tema militar. Hoy, 3 años después de que ese mandato fue recibido, ¿cuál es su lectura de lo que ha logrado Juan Manuel Santos? Bueno, en primer lugar hay que decir que pues hoy está muy dividida la opinión en torno pues a diferentes posiciones, pues los que apoyan la gestión del gobierno del presidente Santos y pues los que dicen pues que esa gestión pues ha fracasado. Eso pues se refleja en las diferentes encuestas que se han ido presentando a lo largo pues de este tiempo, y obviamente esa polarización entre
el santismo y el antisantismo, pues se va a pronunciar mucho más en la medida en que nos acerquemos a las próximas elecciones. Y obviamente frente a la posibilidad pues, de que el presidente Santos diga si va a ser candidato para presentarse a la reelección o no lo va a ser. Ahora, pues yo diría en términos generales lo siguiente en cuanto a la gestión del presidente Santos. A mí me parece que, pues con las diferencias que lógicamente hay que señalar, sobre todo en materia pues, de paz, ha habido una continuidad en la política del anterior gobierno del expresidente Uribe. En cuanto pues a la seguridad democrática, nadie puede negar pues de que en este gobierno se ha profundizado en muchos aspectos en torno pues a la lucha contraguerrillera y en lo que toca con la confianza inversionista, el otro huevito pues de Uribe también, pues el año pasado nomás hubo una inversión extranjera de más de 15.000 millones de dólares. Y en cuanto a la cohesión social, siguen los programas y los proyectos asistencialistas que traía pues el gobierno de Uribe y que se han continuado en este gobierno. Ahora, lógicamente, pues que hay que hacer una serie de observaciones y reparos sobre el verdadero sentido de la gestión gubernamental. A mí me parece, por ejemplo, que no obstante algunos logros, algunas cifras, pues que se han adelantado en materia de crecimiento económico. Por ejemplo, el gobierno dice pues que la economía ha crecido en un porcentaje de 4.9%, ha bajado el desempleo por debajo de un dígito, ha logrado pues desarrollar empleo en una proporción entre el 2010 y el 2013 de 2.300.000 personas, ha bajado la tasa de inflación, bueno, una serie de proyectos y de programas que tienen que ver pues con la política, la continuación de la misma política, pero la pregunta que hay que hacerse es, frente a eso, todo lo que viene sucediendo en el país, los reclamos, las protestas de los diferentes gremios, de los mineros, de los propios ciudadanos en diferentes ciudades que reclamen por que efectivamente se resuelvan los problemas, no solamente de manera inmediata, sino que se resuelvan los problemas atacando las verdaderas causas de los mismos. Eso no ha sucedido ni va a suceder, pues, en el resto del mandato del presidente Santos, ni en el caso de ser elegido, porque este gobierno tiene unos propósitos muy claros y muy definidos en materia de crecimiento y desarrollo económico y pues su política asistencialista, pues que llega a las familias por acción, al adulto mayor, etcétera, no resuelven de fondo los graves problemas que tiene la sociedad colombiana. Doctor Federico, el presidente Juan Manuel Santos ha profundizado la política de negociación de tratados de libre comercio en estos 3 años y definitivamente ha hecho una apuesta muy marcada por internacionalizar las relaciones de Colombia, no solo en lo económico, sino también en lo político. Los vecinos, la relación con el resto del subcontinente americano, pero también la aproximación al famoso G20, a la OCDE, son señales que indican que la apuesta de Juan Manuel Santos en el tema de la internacionalización no es flor de un día. Y este gobierno ha logrado firmar una serie de tratados de libre comercio que hoy, entre otras razones, atizan mucha de la inconformidad de algunos sectores económicos, tanto agrícolas como industriales y de servicios del país, por el temor o por las evidencias que ya se comienzan a dar en cuanto a la pérdida de empleos y a la llamada desindustrialización del país, producto de la vigencia de estos tratados de libre comercio. Bueno, sí, ahí yo estaría un tanto de acuerdo con la opinión del doctor Pablo, que diferenciar dos cosas. Un asunto es la política de Estado, que es de largo aliento, que tiene
una dinámica propia y una visión de más largo plazo de los 4 años de un periodo presidencial y lo que son las políticas de gobierno que concretan de alguna manera el estilo con las que, digámoslo así, se van llevando a cabo esas políticas de Estado. Ahí, en ese sentido, uno podría decir que la política de Estado es una misma orquesta que toca en ritmos diferentes, dependiendo en qué gobierno está. En el ritmo al que toca el presidente Santos, finalmente es un ritmo un poco más acercado a lo social y menos guerrerista. Eso le da unos acentos distintos, pero también implica la manifestación de ciertas contradicciones de base. Es decir, si uno se piensa, por ejemplo, de qué manera se estaba trabajando la relación entre apertura y agro en Colombia, uno puede identificar claramente que el problema del agro, visto desde el punto de vista del presidente Santos, es una lógica de una apertura hacia un capitalismo agrario ampliamente establecido, lo cual chocó, por ejemplo, y yo creo que gran parte de la diferencia con el presidente Uribe tiene que ver con eso, y es el tema de que para Uribe el problema del agro era un problema un poco más alrededor de la tenencia de la tierra y el control de la tierra a través de los votos. O sea, mientras el presidente Santos está abriendo el espacio al capital extranjero para que invierta acá, y en ese sentido el control sobre la tierra tiene un carácter más de explotación y económico, tanto en lo minero como en lo agrícola como tal. En el gobierno del presidente Uribe eso estaba más dado claramente a una redistribución de la tierra medio narcoparacopolítica y que tenía que ver más con la detención del poder político en términos de los gamonalismos tradicionales. No se puede negar que no es lo mismo tener un presidente que es la síntesis de un matrimonio entre una lumpenburguesía emergente, medio mafiosa, y un ala de la política tradicional, como era el presidente Uribe, y alguien que viene definitivamente de las clases burguesas tradicionales y que por lo tanto tiene unos énfasis distintos con relación a los acuerdos que hace. De hecho, a mí me parece que uno de los elementos que diferencia las dos gestiones tiene que ver justamente con que Santos intenta tomar distancia un poco de todo eso que se llamó el episodio pues de la parapolítica en este país, y en ese sentido me parece que abrió, sin cambiar la política de fondo de Estado, y en eso coincido, reitero, con el doctor Pablo Borrero, unas opciones diferentes. Abrir el proceso de paz, darle un estatus de beligerancia a las FARC desde el punto de vista político, que implicaba eso, cuando el presidente Uribe lo estaba reconociendo, al tiempo que llamaba a los paramilitares a ser reconocidos como actores políticos. Recordemos que el presidente Pastrana no los reconoció. Al mismo tiempo que ocurre eso, ese viraje, me parece que, digámoslo en estos términos, ese viraje da un marco distinto en términos de las dos cosas, pero me parece que son de matices, aunque pueden tener un elemento de diferenciación. David, el presidente Santos plantea que el puerto al que él quiere llegar es el puerto de la paz negociada. Así lo ha dicho en las últimas entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación en esta última semana. A juicio suyo, ¿hay condiciones factibles para ser optimistas, razonables con lograr esta negociación que conduzca a una aclimatación de la paz en Colombia realmente? Voy a repetir algo que lo dije en este mismo espacio hace mucho tiempo, y hay que diferenciar dos conceptos de la paz, o dos conceptos no. Cuando las personas manifiestan paz, ¿a qué se están refiriendo? Que se vaya a firmar con esos señores que están en La Habana un acuerdo donde diga sí señores y se haga todo un show mediático donde se diga aquí firmamos la paz y todo eso. Yo creo que eso hace rato está definido y eso va a ocurrir. Eso no significa que el país vaya a quedar en paz. Eso no significa que se vaya a terminar la violencia, que se vaya a terminar un montón de cosas. Son dos cosas muy diferentes y ahí es donde no podemos caer en el error que nos quieren vender a algunas personas la paz como si fuera verdaderamente una situación de felicidad, de alegría, de seguridad, confundida con unas negociaciones que están haciendo simplemente unos grupos de poder, ambos deslegitimados, ambos sin poder suficiente.
Los señores de las FARC ya poca incidencia e influencia tienen sobre todos los hechos de violencia que están ocurriendo, digamos, en la ciudad. Ellos ya hace rato se jubilaron y ellos están negociando su jubilación allá en La Habana. Y un gobierno también, y sobre todo unos negociadores que encarga el gobierno, que ni siquiera son una representación ni democrática ni social, sino una pequeña élite de amistades, seguramente de algún club social de Bogotá, negociando por todos los colombianos. Entonces, a tu pregunta, ¿va a haber una firma de un acuerdo que le van a llamar paz en La Habana? Hace rato, yo creo que están dándole un tiempo prudente para buscar lo de la reelección y cosas estratégicas. Pero que eso sea la verdadera solución de los problemas de la patria, digamos, no es. Y yo aquí, digamos, quisiera entrar un poquito y preguntarle a Federico, porque a mí me enseñaron toda la vida que el dato que tira el doctor Borrero sobre un desempleo de un solo dígito, pues era la panacea. Cuando un país llegaba a tener un desempleo de un solo dígito, ya se arregló todo. ¿Qué pasó? Pues estamos ante estas situaciones y yo creo que ahí las cifras son buenas. Sobre el gobierno de Santos hay que reconocer, como todos los gobiernos, hacen cosas buenas y positivas dependiendo de la óptica y la mirada que se le ve y dependiendo del sector al que uno pertenezca. Evidentemente un gobernante no va a poder satisfacer a todos, algunos sí, a otros no. Y las cifras dan para todo. Uno esperaría que un país como Colombia, llegando a una cifra de tasa de desempleo de un solo dígito, estuviesen solucionado todos los problemas. Hemos llegado a ese dígito en la tasa de desempleo, pero socialmente vemos que las cosas no van mejorando. Bueno, en eso tenés toda la razón, David. El asunto, ¿cuál es? El asunto del desempleo como tal, digamos que trasvasa los resultados que tiene esa política de Estado que se viene concretando un poco antes de la firma de la Constitución de 1991 y toda la reforma neoliberal de los Estados en América Latina. Y eso tiene un solo nombre y se llama precarización de las condiciones laborales. Entonces yo puedo ampliar las cifras de empleo simplemente a través de convertir en empleado a una persona que trabaja 2 horas, o puedo ampliar las cifras de empleo formal simplemente eliminando los parafiscales a través de una ley. Automáticamente todo aquel que cumpla con la ley pues quedaría formalizado, o sea, ya no es necesario pagarle algo al SENA o pagar parafiscales, quedaría yo normalizado, incluyendo una señora que tenga un carrito de chicles en la esquina. Entonces, ese tipo de jugadas medio de maquillaje estadístico sí son posibles. Yo quisiera ver más algún estudio que me hablen, no sobre la informalidad, que me hable sobre las condiciones del empleo, sobre las condiciones del empleo y de la dignidad del empleo y del trabajo en ese sentido. Eso revela algo de lo que yo estaba diciendo ahora, es decir, aquí hay una política de largo aliento, que es una política de Estado, ¿no? La política de gobierno toma unos matices particulares, pero al tiempo al que se propone, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, el tema de la conversación de paz en La Habana, en ese mismo sentido se están apuntando a las reformas fiscales, a las reformas a la seguridad social, a la salud, que son temas o son propuestas que finalmente en esa discusión van a profundizar el modelo neoliberal. Entonces, digamos que por un lado se abre, se le da la mano al reconocimiento de un conflicto, pero por el otro lado se profundizan en las políticas de Estado que ya se venían desarrollando. El expresidente del Congreso, Roy Barreras, está diciendo ya hace algún tiempo que las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales van a ser una disputa entre seguir por la guerra o apostarle a la paz. ¿Cuál es su visión, doctor Borrero? Bueno, desde luego que el asunto de la paz está muy ligado con el desarrollo mismo de las elecciones, inclusive pues de la posibilidad de la reelección del presidente Santos. Eso es indiscutible, entre otras cosas porque pues de todas maneras en el seno de la sociedad hay el propósito de que se llegue a unos acuerdos en torno pues a acabar con el conflicto armado. Efectivamente hay que hacer esa diferencia. En este momento, con los acuerdos que se suscriban entre el movimiento guerrillero de las FARC y el gobierno del presidente Santos, no se va a conseguir la paz. Lo que se va a terminar es con el conflicto armado. De ahí en adelante,
pues la construcción de la paz implica pues el cambio de toda una serie de condiciones desde el punto de vista económico, político, social. Y eso pues no se va a conseguir de la noche a la mañana, sino sobre la base de una serie de cambios y transformaciones que desde luego este gobierno no va a hacer ni el próximo con la reelección del presidente Santos seguramente, porque pues como se ha dicho, hay una continuidad en la política, hay unos propósitos, hay unos proyectos políticos muy definidos que están enmarcados dentro de la política global y neoliberal pues de todos estos gobiernos. Doctor Borrero, ahora, a usted como colombiano, si a usted le tocara escoger entre aceptar que guerrilleros, producto de esta negociación, llegaran al Congreso de la República o judicializarlos y llevarlos a la cárcel, ¿cuál sería su posición? No, pues desde luego que mi posición sería la de que después de que se realicen los acuerdos, pues lógicamente se le entreguen unos cupos al movimiento guerrillero para que pues participe en la actividad política. Aquí se ha dicho que lo que se trata es de cambiar las balas por votos y de que pues toda la insurgencia se incorpore a la vida política. Eso pues es lo más lógico y racional desde el punto de vista de la posibilidad de construir la paz en el futuro inmediato del país. Ahora, pues obviamente que hay unas circunstancias muy complicadas para el desarrollo de todos estos acuerdos para la terminación del conflicto armado, y es que pues a los diálogos de La Habana se llega con una serie de, digamos, de cortapisas, diría yo, porque pues el gobierno ya logró que el Congreso aprobara el famoso Marco de la Paz, y el Marco de la Paz establece una serie de limitaciones para el desarrollo de la actividad política. Esa es una condición unilateral impuesta por el gobierno del presidente Santos al movimiento guerrillero. Vamos a ver qué sucede con los acuerdos, porque pues de todas maneras, si la terminación del conflicto armado va a ser producto del acuerdo entre las partes o producto de la imposición. Y pues esto del Marco de la Paz con los condicionamientos que él conlleva, pues va a generar una serie de limitaciones para poder cumplir con ese propósito de que el movimiento guerrillero tenga participación, obviamente, en los órganos de representación popular y pueda desarrollar actividad política. Pero hay algo más, mire, es que no solamente es ese condicionamiento, sino el hecho de imponerle al movimiento guerrillero de alguna manera que no va a haber cesación de las hostilidades, digámoslo así, por parte del gobierno. Cuando el movimiento armado está solicitándole al gobierno que haya una cesación del juego para garantizar las mejores condiciones para llegar a los acuerdos, el gobierno se empeña en mantener la política de guerra. Y por ese camino también eso se convierte en una presión muy grande para llegar a acuerdos definitivos. Muy bien, escuchemos algunas opiniones de ciudadanos de a pie para mirar la sintonía entre lo que percibe la gente y lo que está ocurriendo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque, bueno, a pesar de que se está demorando un poquito el acuerdo de paz, es el único que lo está haciendo. ¿Vale la pena la apuesta por el proceso de paz con las FARC? Sí, claro. ¿Sirve la reelección de Santos o es mejor pensar en otro candidato? No, pues que siga él porque vendrá otro y seguirá con lo mismo, entonces él ya sabe lo que está haciendo. ¿Es realmente Santos un traidor de su clase oligarquía como él mismo se define? No, así no sé. No sé qué decir. ¿Mejor Uribe que Santos? Santos. ¿Por qué? Al menos no es tan polémico, ¿ya? ¿Vale la pena la apuesta por el proceso de paz con las FARC? Sí, vale la pena. Ya no, estamos hartos de jugar, o sea, ya jugamos a la guerra, juguemos ahora a la paz. ¿Sirve la reelección de Santos o es mejor pensar en otro candidato? No, tengámoslo en cuenta, al menos que siga, o sea, tenga la continuidad. Ya todos los 4 años, démosle la oportunidad a los otros 4. ¿Es realmente Santos un traidor de su clase oligarquía como él mismo se define? Para mí no, uno, o sea, simplemente él está defendiendo lo suyo y siga para adelante, no creo.
Santos, porque Santos ha dado más garantías. Uribe pues era por el asunto de la guerrilla, pero Santos ha dado más garantías en el asunto de las viviendas y en la forma de gobernar. Pues si se llega a un acuerdo sí vale la pena, pero yo lo veo difícil con la guerrilla llegar a un acuerdo. Sí sirve. Yo reelegiría a Santos. Él ayuda mucho a los pobres porque él está con los pobres y es el que está haciendo buena forma de vivienda para los pobres. Está interesado en ayudar a la gente, clase pobre. Le está dando vivienda y lo está cumpliendo. Con ninguno de los dos estoy de acuerdo, porque son los mismos con las mismas. Naturalmente que estoy totalmente de acuerdo con la paz. Yo sí creo que puede ser eso, es posible, a pesar de que no comparto la política de Santos, sí lo apoyo en el sentido de la paz sí lo apoyo yo. No, yo no estoy de acuerdo con la reelección, me parece que debe haber un cambio, ¿oye? No estoy de acuerdo. Está visto lo de Urrutia ahora con la embajada en Estados Unidos, que fue uno de los que le colaboró para la campaña y el tipo puede que sea inocente, ¿no? Pero hay que esperar. Lo que define la justicia es la que realmente lo sabe. Pero esa cuestión de las tierras en el río Paila, con esas miles de hectáreas que compraron ellos, me parece completamente absurdo. Pues. Entonces no estoy de acuerdo y Santos debe saber mejor que cualquiera. Santos. ¿Por qué? Opiniones de colombianos y colombianas del común, aparentemente aceptando más las ejecutorias del gobierno de Juan Manuel Santos que pensando en otras alternativas. Entonces ahora hagámosle la pregunta a nuestros panelistas. Ustedes son también electores. ¿Se van a cartearse sobre la mesa? ¿Van a plantear cuál es su posición de cara a las próximas elecciones? Bueno, yo en realidad no votaría en blanco, pero ¿cuál sería la interpretación que hay sobre ese 70% de favorabilidad en esas encuestas que mencionabas al comienzo del programa, frente al proceso de paz? Yo creo que la gente le puede apostar, y lo que se evidencia en el voz a voz que se hace aquí, es el asunto de que la gente tiene susto de que se rompa la cuestión del proceso. Entonces, más allá de no está de acuerdo con Santos, está de acuerdo con que está cansada con la guerra. Entonces, no vislumbran otra alternativa que Pachito Santos, pues, con todo y su torpeza. Entonces dicen, bueno, aquí es mejor que ya está metido en el camino, mejor malo conocido. Yo creo que yo interpretaría eso en ese sentido. Ahora, el proceso de paz no puede depender en estricto de un sujeto, y hay que tener en cuenta las cuestiones de fondo. ¿Sí? Escuchemos antes de seguir con ustedes a un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Francisco. Sí, don Francisco, de aquí del barrio Olímpico. Díganos, don Francisco. A ver, le comento, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor ahora, que había que cambiar los votos por las balas. Yo no estoy de acuerdo que un guerrillero que haya empuñado armas contra su mismo pueblo, contra su mismo país, va a tener derecho a ser un representante de la Cámara o del Senado. No, a esa gente hay que atacarles duro. Si Santos esto se le va de las manos, comiencen a atacar, porque es que esa gente no merece más. ¿Cómo va uno a pretender que un guerrillero que ha empuñado armas contra su mismo país vaya a ser un senador de la República, o vaya a ser un presidente, o vaya a ser un diputado de la Cámara? No tiene razón de ser nunca. Muchas gracias, don Francisco, por su opinión libre y autónoma. Doctor Pablo, él se refiere a su planteamiento. Él dice, no es aceptable que haya un guerrillero ahora después como padre de la patria en el Congreso. Bueno, pero pues yo respeto pues la opinión de el participante, pero pues obviamente lo fundamental en este caso es poder lograr la paz en este país después de más de 50 años de guerra no declarada en cierta forma, y pues las consecuencias que se han derivado de ahí están los datos estadísticos. Más de 225.000 o 26.000 muertos ha generado esta segunda ola de violencia de estos últimos
quinquenio, de modo que pues yo sí parto de la base de que hay que poner todo el interés y participar en que el proceso de paz llegue a un puerto fijo. Ahora, en relación con la participación política en las próximas elecciones, yo pienso que aquí lo que hay que votar es por el proceso de paz, no tanto por uno u otro candidato, ¿no? Más cuando sabemos pues que lo más posible es que el presidente Santos pues se haga candidato a la reelección, enfrente pues a su pariente, a su primo Santos, ¿no? O a otro candidato del uribismo, pues que no representa ni defiende los intereses comunes del pueblo colombiano. Yo particularmente pues no voy a votar por ninguno de esos candidatos, obviamente el establecimiento. Yo voto por el proceso de la paz. Creo que hay que aclimatar la paz, hay que afianzar la paz, y desde luego pues vamos a ver si habrá un tercer candidato. Yo espero que los sectores de oposición que hoy se están conformando un poco dispersos, pero que de todas maneras ante la posibilidad de unificar todo el movimiento democrático, progresista, pues surja un candidato que efectivamente pues esté al frente luchando por el proceso de paz. Muy bien, a ver, ¿y usted, don David? Pues primero terciar un poquito ahí en la discusión, decir que la guerrilla tenga participación política, pues yo sí quisiera decir que no es cierto que la guerrilla hoy no tenga participación política, la tiene. ¿Y cómo? Usando las armas, usando el poder económico, el poder del narcotráfico, el poder del boleteo, del secuestro, porque esa es la política que definitivamente parece ser la que domina. Como los paramilitares también tienen participación, no es necesario darles curules, no es necesario que sean candidatos. Ni los paramilitares, ni los narcotraficantes, ni la guerrilla ya tienen una participación política. Entonces, meternos nosotros en el debate de que vamos a abrirle espacio de participación política y que eso va a cambiar las cosas, pues digamos, esa es una discusión como por allá en el terreno de las hadas, en el terreno de las ideas, cuando en la realidad es una realidad completamente diferente y hay que entenderlo. Lo que habría que hacer es legalizarles ese tipo de participación e intentar de que no lo hagan mediante mecanismos de presión violentos como es el de la presión armada o la presión económica. Entonces, no podemos ni pasarnos por un lado de decir ninguna participación política, porque de hecho hoy la tienen. Ni tampoco ir a decir, no, es que dándole participación política ya van a dejar las armas y van a dejar sus negocios y sus cosas y todo. Bueno, tampoco es cierto. Entonces tenemos que ser un poquito más realistas, salirnos digamos, de esa burbujita que tienen los bogotanos allá, que creen que la democracia es la participación libre y voluntaria, para poder ser más realistas y ver qué hace un campesino que tiene por un lado la guerrilla, por otro lado los paramilitares, por otro lado el narcotráfico, a ver si ese va a tomar una decisión libre y voluntaria en las próximas elecciones. Respecto a la pregunta que usted hace, y si me da plena libertad y plena cosa, pues yo esperaría que también que apareciera, como por arte de magia, como ocurre en la política, en medio de esas cosas que resultan incomprensibles, que ojalá Germán Vargas fuese candidato presidencial. O sea, usted ya está haciendo. Oiga, le voy a cobrar la cuña política. Que no lo veo ni tan uribista, que no lo veo tan antiuribista, ni lo veo tan santista, y que, porque lo conozco muy de cerca, sé que tiene capacidad de liderazgo y de diagnóstico un poquito más profundo que digamos lo que hoy se pretende hacer, una guerrita de vallas o de simple buena imagen, y que podamos tener avancemos un poquito más, sin decir pues que vaya a ser también la panacea, avanzar un poquito más en transformaciones reales. Bueno, como usted ya, ahora le paso la factura porque usted se atrevió ya a poner aquí una publicidad política no pagada, ¿sí? No pagada, advierto eso, con nombre propio. Quiero seguir en línea con lo que estaba diciendo usted, doctor Pablo, y algo de lo que ya insinúa David. Los sectores de izquierda o los sectores que no están hoy en la llamada Unidad Nacional, el Grupo de Unidad Nacional, están comenzando a discutir la posibilidad de una gran coalición para tener un candidato que los una y que los represente y que intente jalar votos ante esa dicotomía
de Santos versus Santos, que es aparentemente lo que se viene para la próxima contienda electoral. Pero parece que no está tampoco claro, porque el Polo tiene una posición, la Marcha Patriótica tiene otra, los progresistas tienen otra, los verdes tienen otra, etcétera. Pero hay otro elemento que yo quisiera pedirles a ustedes que analicen. El presidente Uribe viene con su famoso Centro Democrático trabajando duro por las elecciones parlamentarias. Y no hay duda de que si Álvaro Uribe logra con el Centro Democrático sacar un grupo de 20 senadores o representantes o una mezcla, desestabiliza cualquier agenda de gobierno para el próximo cuatrenio. ¿Ustedes ven eso como una posibilidad latente, cierta, para la próxima escena política en el Congreso de la República? Bueno, esa es una posibilidad, haciendo un poco de futurología, de que pues el expresidente Uribe pueda llevar al Congreso de la República 20 o 30 congresistas. Esa es una posibilidad. Pero pues de todas maneras vamos a ver cómo se va desarrollando pues la política. Todavía falta tiempo, inclusive las campañas, tal vez con la excepción del movimiento uribista, el Centro Democrático, pues están muy pues aisladas, no han entrado en calor, como se dice. No sé si están esperando pues que se acabe este año para comenzar a partir del mes de enero la campaña en firme para la escogencia de los congresistas. Pero de todas maneras, claro, en esto hay varias preocupaciones. La primera es que efectivamente pues la entrada del uribismo al Congreso pueda generar una serie de problemas muy complicados, sobre todo para el desarrollo de la paz, porque no es improbable que los diálogos de paz se prolonguen hasta el próximo año, en vista de que pues no es fácil acordar de aquí a noviembre pues la firma de esos acuerdos de paz. Y la otra cosa que a mí me parece que es muy preocupante es que los partidos distintos a los de la Unidad Nacional pues no van a tener prácticamente cabida ni representación en el Congreso, porque pues de acuerdo con las normas constitucionales y legales el umbral es tan alto que pues partidos como los Verdes, por ejemplo, o Cambio Radical, pues que no tienen el suficiente músculo político electoral para lograr umbrales de más de 450,000 votos, pues quedan por fuera y seguramente pues van a quedar al margen de la actividad política. El presidente Santos en este momento está proponiendo, entre otras cosas, para resolver ese problema de las minorías, como se dice, que de todas maneras, si los partidos minoritarios no alcanzan el umbral, no vayan a perder su personalidad jurídica. Bueno, de todas maneras, la política hay que analizarla atendiendo a las circunstancias concretas del momento. Hoy, pues, puede suceder una cosa y más adelante las mismas cosas pueden cambiar, de tal manera que hay que esperar un poco que se vayan desarrollando los hechos, los acontecimientos, para poder de una manera muy concreta pues analizar con cierta profundidad los desarrollos inmediatos y futuros del devenir político e histórico del país. ¿Y usted, doctor Federico? A ver, no, yo creo que el que hizo una tradición de clase, por lo menos en el ala lumpenburguesa emergente, fue el presidente Santos, y su partido, el del Centro Democrático, pues finalmente lo que está expresando es un necesidad. Uribe. No es Santos sino Uribe. Entonces está, con respecto a la pregunta que hacían, traicionó a un ala bastante dudosa. Yo creo que está aspirando a que la bancada que logre ubicar ahora no termine en la cárcel como la mayoría de los que tenía en su anterior pacto entre la hija. Él era algo así como un príncipe raro, hijo de la gata y Ardila Lule o algo así por el estilo. Podría uno ubicarlo más o menos en esos términos. Yo creo que se ha hecho, de alguna manera se ha repensado un poquito y está buscando mejores amistades en la política.
Esa sería una cuestión. Lo otro que me preocupa a mí un poco es esa matriz de opinión que se reflejó en lo que el televidente dijo. Aquí se nos vendió una idea de que la guerra estaba ya casi ganada, que la guerrilla estaba casi vencida. Hubo unos golpes importantes, hubo una gestión importante por ese lado, pero no se está negociando una derrota militar de las FARC, por más que les hayan dado duro en el gobierno anterior y en este, porque la política no ha disminuido con respecto a la presión militar. Me parece peligroso que todavía estemos pensando un poco que la guerra se va a ganar simplemente a punta de bala, y esa matriz de opinión se generó un poco desde el gobierno Uribe a partir de los medios. Lo segundo, también la idea de que con la guerrilla no se negocia porque se le da un estatus de terrorista en donde cabe cualquier cosa, sin una diferenciación política. Me parece que darle, más allá del tema de la impunidad o no, reconocer que hay un conflicto armado y que eso tiene un carácter político es un primer paso importante para la resolución del conflicto que era necesario dar, y me parece que los colombianos tenemos que apuntar hacia allá. Todos hemos de alguna manera sido tocados por el conflicto. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos costos? Es decir, ¿qué tanto tenemos que poner para que la paz pueda por lo menos plantearse? Eso no es gratuito. Cuando uno habla con empresarios y con personas, con comerciantes, uno percibe un cierto miedo a que la guerrilla o estos dirigentes de la guerrilla lleguen al Congreso y lleguen a puestos de mando, digámoslo así, en el Ejecutivo y también en el Congreso de la República, por consideraciones parecidas a las que don Francisco hace. Pero es que esta gente que sigue matando, sigue secuestrando, que no ha reconocido que tiene víctimas, ¿cómo le vamos a dar ese premio? Y además, ¿qué cosas pueden venir a hacer en el Congreso? Genera muchas dudas, pero habría que recordar que ya en los años 90 el M-19 fue producto, o mejor, la reintegración y el proceso de la Constituyente del 91 fue producto de esa negociación que precedió con el M-19, de la cual Antonio Navarro Boll pasó a ser ministro, fue candidato a la presidencia, y hemos tenido muchos. Hoy mismo Gustavo Petro, que era del M-19 en esa época, es alcalde de Bogotá, y lo que sí se ha demostrado en estos 20 años es que funcionó. Haberle entregado cuotas de poder político en el Congreso y en el Ejecutivo para que se postularan a cargos electorales, funcionó. Esperemos que funcione de nuevo aquí, pero yo quisiera insistirles a ustedes que, haciendo un poco lo mismo que hace la gente, que ya les vamos a pedir que volvamos a escuchar 2 o 3 opiniones más de ellos, ustedes, fungiendo como electores y ya no solo como panelistas, sin volverme a dar publicidad política no pagada. No, espere. ¿Qué le dirían ustedes a ese elector vecino, comerciante, abogado que tienen a sus lados, cuando dicen no, a la guerrilla judicialicémosla y obliguémosle a que restituya, pero cerrémosle el camino? ¿Qué quedaría a cambio? Es decir, preguntémonos qué Iván Márquez, Santrich y todos ellos, ¿a cambio de qué seguirían negociando? Es la gran pregunta que quiero que ustedes respondan, pero prepárense para responderla, pero déjenme que otros televidentes nos den su opinión sobre el asunto. Pues a mí me gustó más Uribe, porque causó gran conmoción en la gente, en el pueblo. Sí, mientras haya un acuerdo, todo es bueno para Colombia, para el país. Y sí, pues si está haciendo las cosas bien y las hace bien, claro que sí. Pues yo no sé si sea un traidor, pero yo lo único que sé es que pues fue recomendado por Uribe, ¿no? No sé si será un traidor, no sé. Allá él y su conciencia. Ambos han tenido sus cosas buenas, sí. Y sus cosas malas, sí, porque nadie es perfecto. Uribe se enfocó mucho en la guerrilla, estuvo muy bien todo. Ahora Santos siento que está más enfocado en el bienestar social. Pues lo que pasa es que si ambas partes no se proponen de corazón a hacer lo que le conviene al país, a la gente, ahí no pasa nada.
No, está bien pensar en otro candidato. En parte yo siento que sí, porque en mi corazón siento que él se está enfocando mucho hacia la clase media baja, a colaborar, sí. Y yo siento, tal vez mucha gente no sabe lo que en realidad el gobierno, y no digo solamente Santos, sino también Uribe, han hecho cosas, sino que a veces falta es como sacarla más a la luz para que la gente sepa lo que el gobierno, las cosas buenas, no todo tiene que sacar a la luz lo malo, sino hay muchas cosas muy buenas también. Sí, mejor Uribe que Santos. Lo que pasa es que Uribe no lo ha dejado gobernar en forma, porque se mete mucho en sus cuestiones que él quiere hacer buenas y él no quiere que las haga. ¿Vale la pena la apuesta por el proceso de paz con las FARC? Lógico que vale la pena. ¿Sirve la resolución? Obvio que sí. Para que no, ojalá no me vuelva a pesar como me pesa con Uribe. Voté 2 veces por él. ¿Es realmente Santos un traidor de su clase oligárquica como él mismo se define? Eso es mentira. Mejor Uribe que Santos, sí. O sea, con él nosotros logramos como más seguridad. Tuvimos más oportunidad de estar como más en las calles y como más de pronto con libertad. ¿Vale la pena? Sí, claro. Todo lo que sea de tranquilidad y de paz y seguridad vale la pena. No estoy de acuerdo con la reelección, sino pensar exactamente en cambiar y tener otro candidato diferente. A ver, eso hay que mirarlo bajo diferentes puntos de vista. Para uno es positivo, para otro es negativo, pero de hablar exactamente de ese término es muy fuerte. Pero se trabaja mucho la ley de la conveniencia. No, mejor Uribe, porque Uribe fue más estricto y más acertado. Pues sí vale la pena, pero siendo con mano dura. Es mejor pensar en otro. Claro. ¿Es realmente Santos un traidor de su clase oligárquica como él mismo se define? No, me parece que es normal. Gracias. Ahí está la opinión de la gente, común y corriente. Doctor Pablo Borrero, hice la pregunta antes de este BTR. Le pido que responda, por favor. Bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con el proceso de paz y desde luego le recomendaría a todas las personas que apoyen ese proceso de paz, independientemente de cuál va a ser el candidato, ¿no? O los candidatos pues que se disputen el favor de ser presidentes, inclusive frente a las elecciones de Congreso, independientemente de lo que suceda allí. Yo le recomiendo a las personas que apoyen el proceso de paz. Entre otras cosas por esto, mire, es que el problema hay que verlo no desde el punto de vista simplemente emotivo y sentimental, ¿no? En esto hay que hacer un análisis mucho más racional y lógico y profundo de las condiciones y circunstancias en que estamos viviendo. No solamente es que han pasado más de 50 años en guerra y todo lo que eso ha generado en materia de destrucción y de vidas humanas, sino que hoy incluso el establecimiento, las clases dirigentes de este país no están en condiciones de llevar la guerra a otros 50 años, ¿no? Entre otras cosas porque pues hoy el presupuesto de guerra ya sobrepasa los 30 billones de pesos y no tienen el apoyo que antes tenía del gobierno de los Estados Unidos para continuar la guerra. Por otra parte, hay unos proyectos agroindustriales muy importantes, ¿no?, que tiene en mente la clase dirigente en materia de confianza inversionista, que pues demandan de cierta seguridad, no solamente jurídica, sino física y política en el campo. Y entonces todos esos elementos concurren y demandan la necesidad de que se establezca un acuerdo de paz para generar unas condiciones que permitan el desarrollo de todos esos proyectos económicos. Mire, hoy los inversionistas están reclamando desde muchos puntos que haya no solamente seguridad jurídica, sino que estén seguros de que no los van a secuestrar, de que no van a tener problemas con ningún movimiento armado. Bueno, eso es una señal inequívoca que este gobierno ha interpretado y considera pues de que
es un factor fundamental para poder desarrollar la economía nacional. Pero además hay una cosa, desde el punto de vista militar, hoy más o menos está demostrado con los resultados de la guerra, pues, de que si bien es cierto, la guerrilla no tiene posibilidades de acceder al poder por la vía armada, el gobierno tampoco está en capacidad de derrotar la guerrilla, ¿no? Esos cuentos de que se llegó al fin del fin, de que hablaban los generales, son puros cuentos chinos. A la hora de la verdad, eso no corresponde con ninguna realidad. De tal manera, pues, que lo que hay que tratar es de construir un nuevo país sobre la base de acabar con este conflicto. Y desde luego, de construir una paz, que es una cosa muy distinta. Inclusive, yo soy partidario de que la construcción de la paz se haga sobre la base de la participación política, no solamente de los miembros de la guerrilla, que van a estar allí en la Asamblea Nacional Constituyente Legislativa que necesitamos para construir una patria nueva, sino de todos los ciudadanos, de las fuerzas políticas, regionales, ¿no? Que con un criterio democrático y progresista podamos sacar adelante este país y no continuar en una guerra inútil, ¿no? Que va a generar mucho más desgracia y sinsabores para el pueblo colombiano. Doctor Vallejo. Bueno, muy en el mismo sentido, yo pues apoyaría obviamente cualquier proceso de paz, estoy totalmente de acuerdo, ya lo había dicho. La matriz de opinión que nos vendió la idea de que el triunfo militar sobre las FARC estaba a la vuelta de la esquina es del todo falsa. Eso implica un proceso de negociación que tiene un costo, pero que también tiene un beneficio. Y me parece que la gente debe de entender algo, y es que cuando se está negociando un tema político con una insurgencia, esa insurgencia por definición está en contra del Estado y del estado de cosas que hay. Y un proceso de paz tal cual debe de desarrollarse, me parece que inequívocamente va a conducir a una oportunidad que es justamente lo que el doctor Pablo estaba diciendo, y es una Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que pasar por allí, porque las FARC no va a negociar algo para dejar las cosas tal como están. Las FARC no están negociando una rendición como hizo el M-19, que tenía una derrota militar, sí, esa sí a la vuelta de la esquina, y de una manera muy astuta lograron dar ese paso y una salida ventajosa para ellos. Me parece que lo que hay que mirar muy bien es enterarnos un poco más sobre esos temas alrededor de los cuales se está discutiendo y cómo jugamos allí como ciudadanos y qué ventajas podríamos tener y cómo podríamos buscar una mayor inclusión dentro de ese proceso. Yo estoy de acuerdo con David Andrade ahí en ese sentido de que ahí es un club de señores que están en La Habana negociando, cuando los que hemos sido víctimas del conflicto y hemos padecido pues la inseguridad, el secuestro y ese tipo de vejámenes de la guerra, pues de alguna manera no nos sentimos del todo representados allí. Yo creo que el proceso de paz, más allá de la convocatoria del presidente Santos como tal, para él mismo, yo creo que es un tema que se debe de volver una política de Estado. No lo veo como política de Estado fortalecido todavía. Me parece que podemos desde las matrices de opinión y desde la participación de la gente misma apoderarse un poco de esa cuestión y volverlo una cuestión de prioridad nacional que se refleje en una política de Estado. No podemos depender de que un proceso siga porque un presidente repita o no repita su periodo presidencial. Hay que montar eso dentro de una agenda del Estado, y me parece que ahí tenemos mucho que hacer desde la academia, desde las matrices de opinión, desde el ciudadano común, desde las veedurías ciudadanas, etcétera, etcétera, y llegar a ese punto, llegar al punto de que esto no sea una simple propuesta del presidente Santos, sino que, porque no ha llegado a ese punto de convertirse en política de Estado el proceso de paz como tal, no lo veo tan maduro. No me quiero quedar con la opinión sobre la posibilidad de que Uribe lleve una gran cantidad de senadores al Congreso, o de representante del Congreso. Yo creo que lo va a lograr si él es candidato. Si no es candidato, eso no tiene ninguna posibilidad. Pero tengo malas noticias para Federico, digamos, en la proyección que yo pueda hacer. Si bien la gran cantidad de personas que está reclutando Uribe no van a terminar en la cárcel esta vez, muy seguramente sí van a terminar apoyando
dándole la espalda, porque está reclutando muchos Royce ahí en su mayoría. Creo que sigue mal acompañado. Creo que pasa de un malo a, quién sabe, uno no menos tan malo. Creo que Uribe nuevamente se está equivocando y no va a ser una opción definitiva ni un proceso continuo. Respecto a la pregunta que tú hacías, yo creo que lo del M-19 fue muy interesante porque se rescataron unas personas muy valiosas. Yo creo que el M-19 tenía esa característica, tenía unas personas muy formadas, muy capaces dentro de su dirección, y pues ya Federico lo contaba, digamos, la situación militar que hubo, y se rescataron. Yo no sé, podemos rescatar los nombres que tú mencionaste, y personas, digamos, allegadas, el mismo Jorge Iván Ospina y toda la cosa, eso ha sido muy provechoso, pero por personas individuales. Pero yo me pregunto, ¿qué se hicieron todos los otros guerrilleros del M-19, los que empuñaban los fusiles? Seguramente fueron a engrosar a las FARC, al ELN, o hicieron movimientos. Entonces yo no creo que eso sea tan exitoso. Y dudo mucho que estos personajes de las FARC, que no tienen las cualidades ni humanas ni académicas, excepto Trinidad, que lo tienen por allá encerrado quizás, vayan a poder dar el mismo resultado. Quizás hay gente en el ELN mucho más valiosa que podría resultar. ¿Y qué le diría a los vecinos? Pues el propósito de este programa, que se enteren. Yo veo que el común de la gente no se informa adecuadamente, no tiene una opinión. En un país donde hoy no aparece sino Santos, pues yo qué digo, si me preguntan algo, pues que Santos siga, porque es que no hay opción. Y nos están armando una pantomima ahí, dice que Santos peleado con Santos, eso no se lo cree nada. Es como cuando uno sale a la calle y dice, no, estoy peleado con mi mujer y no quiero ver nada de eso, pues al otro día están otra vez contentos y felices, y el país le juega a esa vaina, hombre, en vez de formar. Tristeza me da que no hay nuevos liderazgos, tristeza me da que ahorita aparecen los hijitos, pues, presidentes de los senados, de las comisiones de los partidos, y aquí las regiones, las otras familias, los otros nombres, no hay liderazgo. Y eso sí, a aplastar a los que medio surgen ahí, de izquierda, de derecha, de centro, de todo lado, seguimos nosotros en una sociedad premoderna, una sociedad señorial, una sociedad donde siempre vamos a estar detrás del árbol que pretende que nos va a dar mejor bueno, sombra. El tiempo se nos acabó, amables televidentes. Siempre este programa tiene el propósito de ser abrebocas para que usted comience a interesarse, como lo dice David, en temas de mucho interés para el devenir social del país. Recuerde que de lo que se trata es que usted se informe, para que usted piense y usted decida, siempre en función del bienestar colectivo. Y ojo, la última reflexión de David Andrade nos debe dejar pensando, y yo quisiera promover que a futuro hiciéramos otro programa para analizar qué es lo que pasa al final si se hace una negociación política con la base de las guerrillas, porque ya lo dijo David, sí, se rescataron dirigentes del M-19, muy importantes, pero eran individualidades, no más de 100, si sumáramos a todos. ¿Y qué se hizo toda esa camada de 3.000 o 4.000 guerrilleros de base, campesinos? Nadie sabe si se quedaron en las FARC, si se fueron para el ELN, si hoy son paramilitares, si están en la BACRIM, en la delincuencia común, en los monasterios. Nadie sabe. Ese seguimiento también el país lo tiene que hacer. No solamente nos podemos quedar siguiéndole la pista a ¿cómo se llama? Simón Trinidad, a Iván Márquez, a Santrich, a todos estos señores, a Timochenko, sino que hay que mirar a los que no se llaman Timochenkos ni se llaman Iván Márquez. ¿Qué pasaría con esa gente? El país está preparado para entrar en un proceso de reintegración y resocialización e inclusión y acogida de esa base social que tiene la guerrilla. Es una pregunta que dejamos en el aire. Buenos días.